Vamos a ver. Vamos a comentar y aplicar en algunos ejercicios una serie de teoremas importantes relativos a la derivación, es decir, donde intervienen derivadas. Será el teorema de Rolle, el teorema del valor medio y el teorema de Lagrange, que creo que también se le llama teorema de los incrementos finitos. Entonces son una serie de teoremas, en realidad cada uno se apoya en el anterior para su demostración. Yo no voy a hacer la demostración. Si te han hecho una, debes ceñirte a esa, debes aprenderte esa y familiarizarte con ella, porque si yo te pongo una que va a ser distinta de esa, no es la que te van a pedir. Es el problema que hay con las demostraciones. He estado barajando mucho si hago demostraciones o no hago demostraciones. Las podría hacer, de hecho tengo algunas preparadas. Esta la tengo preparada, pero podría no coincidir con la tuya y entonces no te serviría de nada. Aparte, suponiendo que me está oyendo más de una persona, cosa que espero, quizás les sirva a unos y a otros no. Entonces, para dar una demostración que no tenga aplicabilidad, pues prefiero emplear el tiempo en practicar. Y si te dan una demostración, te la tienes que aprender tú. El teorema de Rolle es el primero, es el más básico de los tres teoremas que, insisto, vamos a comentar y a aplicar en ejercicios. Todo teorema matemático, toda proposición matemática consta de una serie de hipótesis y de una serie de tesis. Hipótesis puede ser solamente una y tesis puede ser solamente una. Por ejemplo, toda función derivable en un punto es continua. F es derivable en x igual a a, por lo tanto, f es continua en x igual a a. Eso es un teorema matemático que se puede demostrar. Esta es la hipótesis y esta es la tesis. La tesis es aquello que se cumple. Por el hecho de ser derivable, una función automáticamente será continua. Vale, normalmente hay más de una hipótesis. Lo más habitual es que haya varias hipótesis y una sola tesis. Eso es lo más habitual. Aquí sucede. Entonces, la primera hipótesis es que debemos tener una función que sea continua en un intervalo cerrado y acotado. Cerrado y acotado. Quiere decir que vaya de 1 a 3 o de 0 a 1000. Pero el intervalo tiene que ser cerrado y además tiene que estar acotado. Tienen que ser dos números reales. No vale poner más infinito o en el A poner menos infinito. Una función continua en un intervalo cerrado y acotado y que sea derivable en el intervalo abierto. Es decir, se excluye la posibilidad de ser derivable exactamente en A y exactamente en B. Si son derivables, o sea, si la función es derivable en A y en B, no pasa nada, no contraviene ninguna norma. Pero lo que exige el teorema es que la función sea derivable en el intervalo abierto. Que si falla la derivabilidad, falle solo en los extremos. Continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Si las imágenes de los extremos coinciden, entonces existe algún punto C que estará contenido en el intervalo abierto, es decir, que no será ni A ni B, para el cual su derivada será nula. Entonces, el teorema se apoya en lo siguiente. Supongamos que este es el punto A, este es el punto B, esta es la gráfica de la función. Y ahí es donde tenemos la imagen de A y la imagen de B, que coinciden. Aquí las hipótesis son tres.
que la función sea continua en el intervalo cerrado y acotado, que sea derivable en el intervalo abierto, es decir, puede no ser derivable en A y puede no ser derivable en B, y que las imágenes de A y de B coincidan. Entonces existe algún punto C en el intervalo abierto para el cual la derivada de C es cero. ¿Qué significa, qué interpretación geométrica tiene que la derivada sea cero? Pues que la pendiente de la recta tangente en dicho punto va a ser cero, o sea que dicha recta tangente va a ser horizontal. Aquí, tal cual lo he dibujado, el punto estaría aproximadamente ahí. Lo he hecho asimétrico. Y estaría más cerca de B que de A. Si se cumplen las hipótesis, lo que me dice es que habrá algún punto con tangente horizontal, un punto cuya derivada valga cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se exige que la función sea continua? Pues porque si no es continua en el intervalo, si la función, imaginemos, hace una cosa así, este sería A, este sería B, y la imagen de A y de B estaría más o menos por aquí, trazando una horizontal. Entonces, si la función no es continua, no tiene por qué existir un punto con tangente horizontal entre medias de ellos. ¿Vale? La continuidad es necesaria. La derivabilidad también es necesaria para que se pueda trazar la recta tangente. Si la función es continua pero no es derivable, esto ya en ejercicios de continuidad y derivabilidad lo hemos visto, puede significar una cosa así. Aquí tenemos el A, aquí tenemos el B. Y aquí estaría aproximadamente la imagen que sería la misma para los dos. Esa función es continua, la gráfica no se rompe, pero no es derivable. No es derivable en todo el intervalo abierto. Eso es lo que quiere decir. Tiene que ser derivable en todos los puntos. Si no es derivable en A y no es derivable en B, no pasa nada. Pero tiene que ser derivable en todos los puntos intermedios. Aquí no es derivable. No se cumple la tesis. La tesis es la existencia de una tangente horizontal. Y ahí se incumple. Y el hecho de que la imagen de A y la imagen de B sean iguales es necesario para... Porque yo puedo tener una función continua y derivable, pero que haga esto. A y B tienen imágenes distintas y entonces no hay ningún punto con tangente horizontal. Esta función es continua en AB y derivable en el abierto. Continua en el cerrado y derivable en el abierto. Sin embargo, no hay ningún punto con tangente horizontal porque la imagen de A y la de B no coinciden. Entonces, el teorema se puede demostrar, no es muy difícil su demostración. Y hay que notar varias cosas. ¿Por qué se exige derivable en el abierto? Pues porque podríamos tener una función como esta, imagínate que es una semicircunferencia. Me ha quedado un poco achatada, pero es una semicircunferencia. La voy a centrar en el origen y así escribo su ecuación más rápido. De radio 1, que tiene esta expresión matemática. Entonces, este es el punto menos 1, 0, este es el punto 1, 0. La función es continua en el intervalo cerrado. Es derivable en el abierto. Y uno puede decir, ¿por qué no es derivable en el punto A? Pues en el punto A y en el punto B, la recta tangente que tiene es vertical. La derivada daría infinito. Eso es un problema que tienen las raíces. La raíz cuadrada de x, por ejemplo, que es una función cuya gráfica es así, es como una parábola tumbada, tiene problemas en el cero a la hora de derivar, porque cuando derivamos es 1 partido 2 raíz de x.
y en el 0 se anula el denominador y da infinito. Eso quiere decir que la recta tangente es vertical, entonces no es derivable, porque la derivada no puede valer infinito, la derivada es un límite y para existir tiene que ser un número real. Entonces esta función, que cumple el teorema de Rolle, se salva en los puntos A y B, no tiene por qué ser derivable, que no lo es, porque tiene tangente vertical. Tiene tangente vertical. Aquí continuaría el círculo con la rama negativa de la raíz, y la tangente en A y en B es vertical, pero no se exige que sea derivable en A y en B, de manera que esta función es aplicable, el teorema de Rolle es aplicable a esta función, es lo que quiero decir, y de hecho el punto con tangente horizontal sería el 0. Vale, más comentarios que quería hacer. El teorema no dice dónde está dicho punto. No dice dónde está. Con funciones más complejas te garantiza que habrá un punto con tangente horizontal, pero no nos dice dónde está. De hecho, en los ejercicios que vamos a hacer serán funciones sencillas en donde averiguaremos el punto en el que está, pero averiguaremos nosotros el punto C por medio de las derivadas. Pero el teorema no te dice dónde está, te dice que existe. En el intervalo abierto existirá un punto con recta tangente horizontal. Y otra cosa también que pasa con el teorema es que cuando te dice que existe un punto, no te está diciendo que exista solo uno. Te dice que existe al menos uno. Este podría ser nuestro punto A, este podría ser nuestro punto B, que estén a la misma altura, la imagen caería más o menos por aquí, f de A igual a f de B. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos un punto con tangente horizontal aquí arriba y otro punto con tangente horizontal aquí abajo. Entonces eso puede suceder también. Lo que nos garantiza el teorema es que existe algún punto en el intervalo abierto, es decir, distinto de A y de B, para el cual su derivada es 0, que tiene tangente horizontal, pero no excluye la posibilidad de que haya más de uno. No nos dice dónde está dicho punto, ni excluye la posibilidad de que haya más de uno. Insisto que en este caso, pues el C podría ser tomado un punto por aquí, más o menos, o bien un punto por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejercicios en donde vamos a ver si se cumplen, ejercicios con funciones ya dadas en determinados puntos, para ver si se cumplen las hipótesis del teorema, y serán suficientemente sencillos como para que podamos encontrar el punto en cuestión en el que se cumple la tesis. La tesis es esta. La tesis es que existe algún punto en el intervalo abierto con pendiente horizontal. Muy bien, pues veámoslo aplicado.